Mira, si te digo que el martes pasado vi salir a un tío desnudo por la puerta del garaje de mi casa, pensarás que estoy de coña. Pero no. Fue así, literal. A las 11:37 de la noche. Yo estaba aparcando frente al portal, acababa de venir de casa de mis padres porque les había llevado una estantería del trastero. No suelo volver tan tarde entre semana, pero ese día se alargó la cena. Lo que vi cuando llegué no me lo borro más. El tipo tenía el cuerpo completamente al aire, salvo por unas zapatillas deportivas. Blancas. Sin calcetines. Cruzó corriendo el pasillo del garaje hacia la rampa, con la cabeza agachada y las manos cubriéndose lo que podía. Yo me quedé sentado dentro del coche, sin entender nada. No es que uno espere encontrar un desconocido en pelota saliendo de su propia casa como si estuviera escapando de una broma pesada. Lo seguí con la mirada. Subió por la rampa hasta la calle y desapareció entre los setos. Solo entonces reaccioné, apagué el motor y bajé del coche. Entré en casa. Silencio. Demasiado silencio para una noche entre semana con mi mujer supuestamente viendo la tele o recogiendo la cocina. No entré dando voces. No soy así. Caminé despacio por el pasillo, sin hacer ruido, como si yo fuera el intruso en mi propio piso. Vi la puerta del baño entreabierta, la luz encendida. Me acerqué. Vacío. Olía a vapor, recién usado. Toalla en el suelo. Un rastro de gotas que iban hacia el dormitorio. Cuando entré a la habitación, Clara estaba en la cama, tapada hasta el cuello, con cara de susto. Y no de esos sustos de película, no. Era pánico real. Ni siquiera alcanzó a saludarme. Solo me miró como si yo fuera la sorpresa. ¿Qué haces aquí?, me dijo. Esa pregunta me dejó helado. ¿Cómo que qué hago aquí? Vivo aquí. Es mi casa. Es mi cama. Es mi puta familia. ¿Perdón? Fue lo único que pude soltar. Ella se recompuso rápido. Se sentó en la cama, se recogió el pelo como si nada, y soltó: pensaba que te quedabas a dormir en casa de tu madre. Fue entonces cuando algo en mi cabeza hizo clic. Como si todo lo que había estado ignorando durante meses se colocara en su sitio de golpe. No necesitaba ver un móvil. No necesitaba pillar mensajes. Había un tío desnudo saliendo del garaje de mi casa. Y ella me preguntaba qué hacía yo ahí. ¿Te das cuenta? No dije nada más esa noche. Ni le pregunté quién era él, ni qué hacían, ni cuánto tiempo llevaba ese circo. Fui al salón, me senté en el sofá, y me quedé ahí hasta que amaneció. Ella no salió del cuarto. Ni una disculpa, ni una excusa, ni una mentira siquiera. Nada. Silencio. Como si todo fuera normal. Como si yo no hubiese visto lo que vi. Y eso fue solo el principio. Esa mañana me levanté antes que ella, aunque no dormí ni 10 minutos seguidos en toda la noche. Me senté en la cocina, tomé café sin ganas, y revisé mi agenda como si pudiera hacer que todo lo que pasó la noche anterior no hubiera pasado. Escuché cómo se levantaba, cómo se duchaba otra vez, cómo caminaba por el pasillo como si no hubiera un puto elefante en la casa. No me dirigió la palabra. No preguntó si estaba bien, ni siquiera fingió interés. Entró a la cocina, se sirvió un zumo como si fuera cualquier otro miércoles y se quedó de pie mirando su móvil mientras bebía. Yo la observaba sin decir nada, no por falta de ganas, sino porque todavía estaba procesando el nivel de cinismo que se necesita para comportarse así después de lo que había ocurrido. Ella sabía perfectamente que la vi. No había margen para dudas ni interpretaciones. ¿Quién era? Le solté de golpe, sin levantar la voz. Ella se congeló un segundo. No se lo esperaba, probablemente pensaba que iba a quedarme callado como un idiota un día más. Dejó el vaso en la encimera, respiró hondo, y dijo: no quiero hablar de eso. Esa frase fue como una bofetada. No era una negación, no era una mentira, ni siquiera una defensa desesperada. Era simple y llana indiferencia. Lo había asumido. Le daba igual lo que yo supiera o sintiera.
Me estaba dejando claro que no tenía ningún interés en justificar nada. Era como si me estuviera diciendo que ya no tenía que darme explicaciones porque ya no era nadie con derecho a pedírselas. ¿No quieres hablar de que metiste a otro tío en nuestra casa mientras yo estaba en casa de mi madre? ¿Eso no te parece digno de conversación? Insistí, esta vez con más rabia, pero aún sin perder el control. No, Iván. No tengo ganas de tener esta conversación ahora, respondió sin mirarme a los ojos. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Cerró la puerta. Y ahí entendí que no se trataba de una aventura impulsiva o de una noche de locura. No. Esto venía de lejos. De mucho más atrás de lo que yo había imaginado. Porque nadie trata con esa frialdad una situación así si no lleva tiempo arrastrando algo por dentro, algo que ya le ha quitado toda la vergüenza, todo el respeto, todo el miedo a las consecuencias. Lo que más me jodía no era el tipo en pelota saliendo del garaje. Lo que más me dolía era ver cómo ella se había convertido en alguien que ya no me tenía ni un mínimo de consideración. Se había acostumbrado a vivir su doble vida y había cruzado una línea de la que no pensaba volver. Ese día falté al trabajo. No llamé, no avisé, no me importó. Salí a caminar sin rumbo, sin pensar. Necesitaba espacio. Fui hasta la ribera del Ebro y me senté en un banco. Estuve ahí 2 horas, mirando cómo pasaba la gente con sus perros, sus mochilas, sus vidas aparentemente normales. Todo el rato pensando en lo mismo, cómo había sido tan tonto de no darme cuenta antes. No quería caer en el recurso fácil de echarme la culpa, pero me costaba no hacerlo. Recordaba cada vez que ella me decía que tenía una reunión extra, cada vez que se quedaba en el coche supuestamente hablando por teléfono con alguna madre del colegio, cada vez que se duchaba 2 veces al día, cada vez que se reía con mensajes que no compartía conmigo. Todo estaba ahí, cada detalle, cada gesto, y yo, como un idiota, lo había ignorado todo. No por ingenuo, sino por cobarde. Porque es más cómodo pensar que todo está bien que admitir que tu pareja ya no te quiere. Volví a casa después de comer. Diego ya estaba en casa. Clara también. Como si nada. Me saludó con la misma voz de siempre. Me preguntó si había ido al trabajo. Yo le dije que no. Ella no preguntó por qué. Fue entonces cuando decidí cambiar de enfoque. Si no iba a tener una conversación sincera, al menos iba a obtener respuestas. Y si no era por las buenas, sería por las malas. Pasé toda la tarde buscando cámaras ocultas, sistemas pequeños y discretos. Compré 2 al momento. Una para el salón y otra para el garaje. Esa noche actué normal. Cena con Diego, televisión, y Clara mandando mensajes como siempre, con el brillo de la pantalla reflejándose en su cara. Me acosté antes que ella. Fingí dormir. La escuché salir de la habitación y cerrar la puerta con cuidado. Silencio. Luego pasos. Puerta del garaje. 10 minutos. Luego otra vez la puerta. Agua. Y vuelta a la cama. Así fue durante 3 noches. En la tercera, lo grabé todo. Él venía, entraba por la puerta de atrás, Clara lo recibía con una bata que jamás usaba conmigo. Se besaban en el garaje como si fuera una escena ensayada. Ni siquiera se molestaban en ser discretos. Se reían, hablaban, se tocaban. En mi casa, en mis cosas, con mis fotos colgadas en la pared. No sé qué me dolió más, si verla a ella tan cómoda o ver que el tipo usaba mis chanclas. Las mismas que yo dejaba en la entrada para no manchar el suelo del taller que monté en el garaje hace años. Ella se reía con él. Se sentaban en mi sillón. Usaban mis cosas. Se apropiaron de mi casa sin sacarme de ella. No lo confronté esa noche. Tampoco la siguiente. Preferí dejar que todo siguiera igual para entender cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto. Revisé sus horarios, sus llamadas, incluso hablé con una compañera suya del colegio. Descubrí que desde hacía al menos 3 meses salía antes del trabajo una vez a la semana y decía que tenía clases particulares con un niño de apoyo. Todo mentira. No había niño, no había clase, no había nada.
Solo había ese tío con nombre de gimnasio barato al que Clara le abría la puerta sin culpa. No dormía. Me levantaba con los ojos hinchados y el cuerpo destrozado. Me dolía todo, como si llevara un mes enfermo. Me costaba mirar a Diego sin pensar en el caos que se venía. No sabía cómo iba a explicarle nada sin que se le derrumbara el mundo también a él. Hasta que una noche, mientras estaba en la cocina solo, Clara entró, se sentó a mi lado y soltó. Tenemos que hablar. La miré sin decir nada. Ella respiró profundo. Y ahí comenzó lo que sería el inicio de la conversación más dura de toda mi vida. Cuando me dijo tenemos que hablar, supe que venía una de esas conversaciones que dejan la casa en ruinas, no porque lo sospechara, sino porque la forma en que lo dijo no tenía duda. No había tono de culpa ni rastro de nerviosismo, lo dijo con la tranquilidad de quien ya ha decidido algo y solo necesita comunicarlo. Se sentó frente a mí en la cocina, con la misma bata gris con la que solía desayunar los domingos, cruzó los brazos y me miró como si esperara que le hiciera las preguntas correctas. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El silencio pesaba tanto que se escuchaba el zumbido del frigorífico y el clic del reloj del horno marcando los minutos. Ella fue la primera en romperlo. No podemos seguir así, Iván, dijo, bajando la voz pero manteniendo esa calma que me resultaba insoportable. Esto no funciona desde hace mucho, y lo sabes. La miré sin apartar la vista. No contesté enseguida porque sabía que lo que dijera en ese momento podría decidir si todo se convertía en una discusión o en una guerra. Sentí rabia, pero también una frialdad nueva, como si mi cuerpo ya no respondiera al golpe. Tomé aire despacio y respondí lo más tranquilo que pude. No funciona porque tú dejaste de hacer que funcione. No porque yo lo haya olvidado. Ella desvió la mirada y sonrió de forma casi condescendiente, como si le hablara a alguien que no entiende una verdad simple. Tomó un sorbo de agua del vaso que había traído y dijo sin pestañear. No es tan sencillo. Esto se acabó porque ya no siento lo mismo. No puedo seguir fingiendo. ¿Y qué sentiste cuando tenías a ese tío aquí dentro? Pregunté sin levantar la voz, pero con un tono tan seco que ella parpadeó, sorprendida. No esperaba que lo dijera así, tan directo. Por primera vez perdió un poco la compostura y apartó la mirada hacia la encimera. No quiero hablar de eso, repitió, aunque ya no sonaba firme, más bien cansada. No vas a tener opción, le contesté, inclinándome hacia ella. Porque lo sé todo, Clara. Lo vi. A él, a ti, a los dos. Aquí, en mi casa. En nuestro garaje, en el salón, en la cama donde duerme nuestro hijo al otro lado del pasillo. Y tú sigues sentada aquí como si nada. Su cara cambió por completo. Ya no había seguridad, ni calma. Le tembló la mandíbula un segundo y bajó la vista. No dijo nada durante casi un minuto. Yo esperaba una negación, una excusa, algo que al menos intentara disimular el daño, pero lo que hizo fue lo contrario. Se enderezó, respiró hondo y soltó. Vale, sí, lo hice. No voy a negarlo. Pero no voy a disculparme por sentirme viva. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa amarga, forzada, la típica que sale cuando uno se da cuenta de que ya no hay nada que salvar. La miré otra vez, intentando encontrar en su cara algo que explicara esa frialdad. No había nada. Ni una lágrima, ni una pizca de arrepentimiento. ¿Sentirte viva? Repetí. Te metiste con otro en la casa donde vive tu hijo, Clara. No me hables de sentirte viva, háblame de no tener vergüenza. No fue así, dijo ella, levantando la voz por primera vez. No entiendes nada, Iván. No se trata de sexo, no se trata de él. Se trata de que hace años que me siento vacía, que tú vas por tu lado, que todo lo nuestro se volvió rutina, silencios, días iguales. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que no te mira? ¿Que no te pregunta nada porque da por hecho que todo está bien? Me cansé de sentirme invisible. Invisible no, le contesté, ahora con rabia contenida. Te traté con respeto, te di espacio, te apoyé en todo lo que quisiste hacer. Pero no te bastó, porque lo que querías era emoción, no estabilidad.
Y ahora vienes con el discurso de la víctima para justificar que trajiste a un desconocido a mi casa. No me jodas. Se levantó de golpe. Caminó hasta la ventana, de espaldas a mí, con los brazos cruzados. No contestó. Se quedó mirando hacia la calle un rato, hasta que volvió a hablar. Ya no tiene sentido seguir discutiendo. No estoy enamorada de ti, Iván. No lo estoy desde hace tiempo. Lo que pasó no lo planeé, pero tampoco me arrepiento. Y antes de que lo digas, no pienso dejar mi trabajo ni marcharme de casa. Por ahora, no tengo a dónde ir. Si quieres irte tú, hazlo. No te voy a detener. La frase me dio un golpe seco en el estómago. No solo me estaba confesando la traición, sino que encima se quedaba con el espacio, con la normalidad, con la rutina que yo había construido. Fui hasta la puerta del garaje sin responderle. Quería respirar, salir de esa cocina antes de romper algo. Pero mientras cruzaba el pasillo, escuché como ella añadía. Él no va a volver, si eso te deja más tranquilo. Me giré despacio. La miré desde el otro extremo del pasillo. ¿Tranquilo? No, Clara. Ya no me vas a dejar tranquilo en tu vida. Salí al garaje. La luz seguía encendida desde la noche anterior. En el suelo había una botella de agua vacía y una camiseta que no era mía. La tiré al cubo con las manos temblando. Me quedé allí unos minutos, apoyado contra la pared, intentando entender cómo una casa puede seguir oliendo igual cuando ya no tiene nada de lo que tenía antes. Escuché a Diego toser en su cuarto. Fue lo único que me detuvo de volver y gritarle a ella todo lo que me pasaba por la cabeza. No quería que él lo oyera. Así que subí a su habitación, le arropé y me quedé un rato mirando cómo dormía. No sabía cómo iba a contarle nada de esto, ni cuándo. Pasaron 3 días sin que habláramos más de lo ocurrido. Ella hacía su vida como si no hubiera pasado nada. Iba al trabajo, volvía, cenaba con Diego, veía la tele. Yo dormía en el sofá. Intenté mantener la calma solo por mi hijo, pero la rabia crecía cada vez que la veía moverse por la casa como si aún tuviera derecho a hacerlo. El cuarto día, cuando Diego estaba en el colegio, le dejé la copia del video en la mesa del comedor, junto a una hoja con una sola frase escrita: esto es lo que destruiste. No lo hice para humillarla, sino porque necesitaba que se mirara desde fuera, que viera lo que yo veía, que se enfrentara a la realidad sin poder esquivarla con discursos vacíos. Me fui al trabajo. Volví a media tarde. El video ya no estaba. Tampoco la hoja. Ella tampoco. Su coche seguía en el garaje, pero faltaban varias de sus cosas. Por la noche me llamó desde el móvil. No le respondí. Mandó un mensaje diciendo que necesitaba tiempo, que no quería discutir más, que quería pensar. No contesté. Me quedé en silencio, pero esa noche decidí algo: no iba a quedarme quieto viendo cómo se lavaba las manos. No después de haber convertido mi casa en un motel barato. A la mañana siguiente, pedí cita con un abogado. Cuando volví del despacho, ella ya había regresado. Había preparado la cena, como si todo fuera normal. Se acercó al sofá y se sentó al lado. No hablaba. Solo respiraba hondo. Yo no la miré. Hasta que ella dijo: sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que entiendas que no fue por odio. No te quise hacer daño. No aguanté más. Me giré hacia ella. Claro que quisiste. Quizá no te lo propusiste, pero sabías que me lo ibas a hacer. Cada vez que abrías esa puerta, sabías lo que hacías. Cada vez que lo dejabas entrar, sabías lo que matabas. No te equivoques, Clara, si querías hacerme daño, aunque no lo admitas. Porque querías que lo sintiera. Querías que notara que ya no mandaba nada en tu vida. Pues enhorabuena, ya lo noté. Ella se levantó llorando por primera vez desde que todo empezó, pero ya no me servía. Su llanto no borraba las imágenes, ni el olor ni las risas grabadas. Tampoco el desprecio con el que me había hablado aquella mañana. En ese momento, entendí que el perdón no era una opción. Lo que venía después ya no sería reconciliación. Sería algo muy distinto.
Y así terminó la conversación más dura que tuvimos en 11 años de matrimonio. Sin portazos, sin gritos, pero con la sensación de que acabábamos de enterrar algo que no volvería a levantarse. Me quedé en el sofá mirando la puerta cerrada del pasillo. Ella se fue a dormir. Yo me quedé en silencio, esperando que llegara la noche siguiente, porque ya tenía claro lo que iba a hacer. Esa noche no dormí. No porque estuviera nervioso ni por miedo, sino porque ya no podía soportar la idea de quedarme quieto en esa casa esperando a que ella decidiera cuándo hablar o cuándo irse. Ya había pasado suficiente tiempo tratando de mantener las formas, de cuidar la imagen frente a Diego, de disimular la rabia en el trabajo. Había llegado el momento de hacer algo real. Lo que más me dolía no era que me hubiera engañado, sino que hubiera creído que yo no haría nada, que me quedaría sentado viendo cómo se repartía nuestra vida como si fuera un trozo de pan. Me quedé sentado en la mesa del salón con el portátil abierto hasta que amaneció, planeando cada paso sin precipitarme. No se trataba de pegar gritos ni de destruir cosas, se trataba de hacer que sintiera en carne propia la misma desintegración que me había provocado a mí. A las 8, cuando ella bajó a desayunar con la cara hinchada por haber llorado toda la noche, yo ya tenía todo preparado. No la saludé. Ella tampoco a mí. Se limitó a abrir el armario, sacar el café y mirar de reojo la mesa donde había un sobre blanco cerrado. Sabía que lo había dejado para ella. Lo tomó con cuidado, lo abrió y leyó la primera línea. Era una carta del banco confirmando el traslado de nuestra cuenta conjunta a mi nombre. Le había dejado su parte exacta en otra cuenta separada, con un límite reducido y sin acceso a la hipoteca. Me miró sorprendida, con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Lo que me corresponde, le contesté sin apartar la mirada del café. ¿Y lo que te toca a ti? No te voy a dejar sin dinero, pero no vas a seguir controlando lo que construimos juntos. No puedes hacer esto sin avisar, dijo, y su tono cambió de golpe, como si por fin hubiera entendido que las cosas se estaban moviendo sin ella. Claro que puedo. Y lo hice, respondí. Llamé al abogado. Desde hoy todo está en proceso. No vas a perder nada que te corresponda, pero tampoco vas a seguir viviendo en mi casa como si no hubieras hecho nada. Ella dejó el sobre encima de la mesa y se apoyó en el respaldo de la silla. Respiró profundo, intentando recomponerse. No quiero pelear, Iván. No quiero que esto se vuelva una guerra. Ya lo convertiste en una guerra el día que trajiste a ese tipo aquí. Yo solo estoy respondiendo, le dije, sin levantar la voz. Ella agachó la cabeza. Por primera vez parecía entender que no había vuelta atrás. Durante el resto de la mañana no cruzamos palabra. Cada uno se movía por la casa evitando al otro. Yo salí al mediodía, llevé a Diego al colegio y pasé por el trabajo solo para entregar un informe pendiente. En el coche, de camino a casa, me di cuenta de que lo que más me costaba no era el divorcio ni la soledad, sino aceptar que había estado durmiendo junto a alguien que ya no tenía ni un mínimo de respeto por mí. Esa sensación era lo que me impulsaba a no frenar. No era venganza por placer, era una necesidad de justicia personal. Si ella había destruido la confianza, yo iba a destruir la comodidad con la que lo había hecho. Esa tarde imprimí las imágenes del video. No todas, solo las suficientes para dejar claro lo que había pasado. Preparé 3 sobres, uno para sus padres, otro para la directora del colegio donde trabajaba y otro para ella. En los 3 incluí las fechas, las horas y una carta corta explicando lo que había ocurrido. No inventé nada, no añadí insultos ni comentarios, solo los hechos. Esa noche, cuando Clara se fue a la ducha, dejé su sobre encima de la cama y los otros 2 en el coche. A la mañana siguiente los entregué personalmente. No por venganza gratuita, sino porque no pensaba permitir que siguiera aparentando ser la maestra perfecta ni la hija ejemplar mientras yo quedaba como un imbécil. Si ella quería una nueva vida, la iba a empezar con todas las consecuencias. Esa misma noche me llamó su padre. Me habló con un tono entre furioso y avergonzado. No trató de defenderla. Me dijo que no podía creer lo que había visto y que no entendía cómo su hija había llegado a ese punto. Le respondí que yo tampoco,
que llevaba meses preguntándome lo mismo. Colgó sin despedirse. A los pocos minutos me escribió Clara, ¿qué has hecho? No le contesté. Volvió a escribir, ¿le diste algo a mis padres? Tampoco respondí. Luego, eres cruel. Apagué el móvil y lo dejé sobre la mesa. Esa palabra, cruel, me retumbó un rato en la cabeza. Tal vez lo era, pero después de lo que vi, no sentía ninguna culpa. Al contrario, era la primera vez que sentía un poco de control desde que todo empezó. Pasaron 3 días de silencio. No dormía en casa cuando Diego estaba conmigo, prefería quedarme en el piso de mi hermano. El cuarto día, cuando volví para recoger ropa, Clara estaba sentada en el sofá. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Me pidió que hablara con ella 5 minutos. Dudé, pero acepté. Me senté frente a ella, esperando alguna disculpa o al menos una explicación distinta, pero no vino ninguna. Ya no puedo volver al colegio, dijo con la voz rota. La directora me llamó. Dijo que prefería que pidiera una excedencia para no perjudicar la imagen del centro. Mis padres no me contestan las llamadas. Mi madre me bloqueó. ¿Has conseguido lo que querías? No, Clara, le respondí sin moverme. No conseguí lo que quería. Lo que quería era no tener motivos para hacer nada de esto. Lo que conseguí fue lo que tú empezaste. Se quedó callada, mirándome fijamente. No sé si buscaba compasión o un poco de humanidad. Pero no tenía más para darle. Después de unos segundos, bajó la mirada y murmuró. No pensé que llegarías tan lejos. Y yo no pensé que tú llegarías tan bajo, dije, levantándome. Salí del salón y cerré la puerta del dormitorio. Me senté en la cama y respiré hondo. No me sentía bien, pero al menos no me sentía impotente. Sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que ella la cruzó primero. Me costaba admitirlo, pero lo que estaba sintiendo era una mezcla de alivio y cansancio. Por fin el peso se estaba repartiendo. Ya no era solo yo el que cargaba con la culpa de lo que se había roto. Durante la semana siguiente la rutina cambió completamente. Ella empezó a dormir en el cuarto de invitados, hablábamos solo lo necesario sobre Diego y los horarios. La tensión era constante, pero ya no había espacio para más discusiones. Yo estaba preparando la mudanza. Había encontrado un piso pequeño cerca del trabajo y pensaba mudarme en cuanto firmara los papeles del abogado. Quería dejarle la casa a ella y a Diego hasta que decidiera qué hacer. No me quedaba ni un rastro de apego por ese lugar. Cada rincón tenía algo que me recordaba lo que había pasado. Una tarde, mientras recogía mis herramientas del garaje, entró ella. Llevaba una carpeta en la mano. Me miró sin decir nada durante unos segundos y después extendió la carpeta hacia mí. Esto es lo que firmé hoy con el abogado, dijo. Dentro estaba su parte del acuerdo. Había aceptado todas las condiciones, incluida la custodia compartida y la renuncia a la casa. No esperaba que lo hiciera tan rápido, ni que lo hiciera sin pelear. No quiero nada que venga de algo que destrocé, añadió antes de que pudiera decir algo. No me hace falta nada que me recuerde lo que fui contigo. Tomé la carpeta, la guardé en una caja y no respondí. No había nada que decir. Ella se quedó de pie unos segundos, como esperando que le dijera algo que la librara del peso, pero no lo hice. Dio media vuelta y salió del garaje. La escuché cerrar la puerta del coche y arrancar. Me quedé un rato mirando el espacio vacío que dejó detrás, con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio de verdad. Esa noche me senté en la cama de Diego, lo abracé y le dije que las cosas iban a cambiar, que íbamos a vivir en otro sitio, pero que seguiría viéndola igual. Me miró serio, sin hacer preguntas, y solo me dijo que no quería que la odiara. Le prometí que no lo haría. Y era verdad. No la odiaba. Simplemente ya no sentía nada. Cuando lo acosté, me fui al salón, apagué todas las luces y me quedé sentado mirando la oscuridad. Pensé en todo lo que había pasado en menos de un mes y en cómo la vida puede derrumbarse sin un aviso. No sentí tristeza ni alivio, solo una especie de calma pesada, como si por fin se hubiera acabado el ruido.
Ya no quedaba nada que decir, ni nada que guardar. Solo esperaba el día de la firma para cerrar todo definitivamente. La firma fue un lunes por la mañana. A las 11 en punto, en un despacho del centro que olía a papel antiguo y café recalentado. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni siquiera tensión. Nos sentamos frente al abogado como dos personas que solo comparten documentos. Ella iba bien vestida, demasiado para un trámite que ya no tenía carga emocional. Llevaba ese vestido azul que solía ponerse cuando íbamos a cumpleaños familiares. Lo vi y no sentí nada, ni un asomo de nostalgia. A esas alturas, ya no me quedaba espacio para sentir cosas que no sirvieran para tomar decisiones. El abogado leyó los puntos del acuerdo con voz monótona y Clara asintió a todo sin preguntar. Yo firmé primero, ella después. Solo levantó la cabeza una vez, cuando el abogado preguntó si queríamos añadir algo más antes de cerrar el expediente. No, respondió Clara antes de que yo pudiera decir nada. Recogí mi copia del acuerdo, me levanté y le di la mano al abogado. No miré a Clara. Salí del despacho con el mismo paso que cuando entré, pero con una sensación distinta. No de alivio, ni de triunfo. Era algo más parecido a una entrega completa, como si hubiera devuelto algo que nunca debí cargar solo. Afuera hacía sol, pero no sentí ganas de aprovecharlo. Caminé hasta el coche, encendí el motor y me quedé un rato con las manos en el volante, sin moverme. Pensé en Diego. En cómo iba a organizar las semanas para que todo fuera lo más estable posible. En cómo le iba a explicar que ahora teníamos dos casas pero que no había nada roto en él. Y mientras pensaba en eso, recibí el primer mensaje de ella desde el último encuentro en el garaje. «Podemos hablar cuando puedas». No contesté. Esperé 2 días. Me escribió de nuevo. «Solo quiero aclarar algo, no voy a molestarte». Le respondí con una hora y un sitio. El viernes siguiente, en la cafetería de siempre, la que está al lado del parque donde solíamos llevar a Diego cuando tenía 3 años. Llegó puntual. Se sentó frente a mí, pidió un café solo, y se quedó en silencio. Esperó a que yo empezara, pero no lo hice. No le iba a dar la entrada para hablar de lo que ella quisiera. Tenía que ser ella quien lo soltara sin que nadie se lo pidiera. Después de 1 minuto, lo hizo. Sé que piensas que todo esto fue por egoísmo. Y es verdad, una parte lo fue. Pero también fue por agotamiento, por sentir que ya no existía en mi propia vida. La dejé hablar. No la interrumpí. No porque quisiera escuchar una justificación, sino porque necesitaba entender hasta qué punto era capaz de repetir el mismo discurso que ya me había soltado en casa. No dijo nada nuevo. Volvió a hablar de la rutina, de la distancia, de cómo empezó a hablar con ese tipo en un curso de formación online. Dijo que al principio solo eran conversaciones, que él la hacía reír, que le preguntaba cosas que yo ya no preguntaba. Yo lo observaba y pensaba en todo lo que había hecho para sostener esa relación. Recordaba las noches que me quedé en vela cuidando a Diego cuando ella tenía gripe, los fines de semana que pasé pintando el pasillo. Los turnos que cambié en el trabajo para recogerla a ella cuando el coche se le quedó sin batería. Y ahí estaba ella, explicando que todo se vino abajo porque alguien por internet le preguntó si había tenido un buen día. Lo que hiciste fue destruir algo sin avisar, le dije cuando terminó. No viniste a decirme que estabas cansada. No intentaste salvarlo. Solo huiste en silencio hasta que se hizo irreversible. No digas que fue agotamiento. Fue abandono. Ella bajó la mirada. Removió el café con la cucharilla aunque ya estaba frío. Pensé que si te lo decía, ibas a culparme, a obligarme a quedarme en algo que ya no podía sostener. No quería discutir. Quería salir sin lastimar, pero no se puede hacer eso sin romper algo. Sí se puede, le respondí. Lo que no se puede es mentir mientras uno se va. Eso es lo que no se puede. Lo hiciste sabiendo que había otra forma, pero elegiste esta porque era más cómoda para ti. Ella no respondió. Se quedó mirando por la ventana un rato. Yo no esperaba que lo admitiera, ni que llorara. Solo quería cerrar ese capítulo con claridad.
Y con algo de honestidad, aunque fuera tarde. No voy a hablar mal de ti a Diego, le dije. No voy a usar esto como un arma. Pero tampoco voy a encubrir lo que pasó si algún día me pregunta. Él merece saber la verdad, sin adornos. Y si tú no puedes dársela, lo haré yo. No quiero perderlo, dijo casi en un susurro. Entonces no mientas más, le respondí. Empieza desde ahí. Pagamos la cuenta por separado. No nos abrazamos ni nos dijimos suerte. Al salir, ella se fue en dirección contraria a la mía. No miró atrás. Yo tampoco. Volví al coche, encendí el motor y conduje sin pensar en nada más. Esa noche, mientras Diego jugaba en el salón con sus legos, me senté a escribirle una carta. No para dársela ahora, sino para cuando cumpliera 18 o 20, cuando ya fuera un adulto y pudiera entender todo con perspectiva. Le conté cómo había sido todo, sin exageraciones ni dramatismos. Le hablé de cómo conocí a su madre, de lo que vivimos los tres juntos, de lo que se rompió y de por qué no lo escondí. La guardé en un sobre con la fecha escrita a mano, para cuando quieras entender. La metí en una caja con otros papeles importantes y la cerré. Los días siguientes fueron extraños pero tranquilos. Empezamos con el calendario compartido, cada uno con su semana. Clara cumplía, llegaba puntual, no discutía, no intentaba hablar de nada más. Era como si por fin hubiera asumido que ya no había nada que salvar. Diego parecía adaptarse mejor de lo que imaginé. Le compré una cama nueva, decoramos su cuarto juntos y le dejé elegir el color de las paredes. Se lo tomó como una aventura. Yo sonreía por fuera, pero por dentro seguía sintiendo esa mezcla de agotamiento y resistencia. Sabía que era parte del proceso. Lo importante era no rendirse ahí. Un domingo por la tarde, mientras preparaba la cena, Diego me preguntó si mamá y yo íbamos a volver a vivir juntos. Me miró con esa cara seria que pone cuando quiere una respuesta real. Me agaché, lo miré a los ojos y le dije la verdad. No, hijo. Mamá y yo ya no vamos a vivir juntos, pero eso no significa que dejemos de ser tu familia. Vamos a estar contigo siempre. Solo que ahora lo hacemos desde dos sitios diferentes. Él asintió sin decir nada. Luego preguntó si podía invitar a su mejor amigo a dormir esa noche. Le dije que sí. Cambió de tema como si la conversación anterior nunca hubiera existido. A veces los niños entienden más rápido que los adultos. O tal vez se adaptan mejor porque todavía no están llenos de las mentiras que los mayores se dicen para soportar el dolor. Esa noche, cuando lo vi dormir, supe que había tomado la decisión correcta al no quedarme en esa casa por costumbre o por miedo. Lo más difícil ya estaba hecho. Faltaba solo seguir, aunque no supiera exactamente hacia dónde. Los meses siguientes pasaron como si cada día tuviera una tarea específica que cumplir y poco espacio para pensar más allá. Me levantaba temprano, dejaba a Diego en el colegio, trabajaba mis horas, volvía a casa, cocinaba, revisaba los deberes con él y luego, cuando se dormía, me sentaba en silencio. No había espacio para nostalgia ni ganas de recordar. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no ocupaba el primer plano. El cuerpo se acostumbra a funcionar en automático cuando no queda otra. No volvía a hablar con Clara fuera de lo estrictamente necesario. Si me escribía para avisarme de algún cambio con Diego, respondía. Si llamaba por alguna urgencia, contestaba. Pero no había más conversaciones, ni sobre el pasado, ni sobre lo que vendría después. Ella entendió rápido que no había vuelta atrás. Me dejó en paz y, en el fondo, se lo agradecí. En el trabajo la situación cambió. Mi jefe me ofreció una pequeña promoción, nada espectacular, pero sí suficiente para darme un poco más de estabilidad. Acepté sin dudarlo, no por ambición sino porque quería tener la cabeza ocupada en algo más que las horas en casa. Empecé a llevar a Diego a clases de pádel los viernes por la tarde, él lo pidió y me pareció una buena excusa para salir de la rutina. Verlo reír y correr con otros niños me daba una sensación rara, como de normalidad recuperada a medias. Yo no hablaba mucho con otros padres, solo observaba, pero me gustaba estar ahí.
Era como si poco a poco, sin que me diera cuenta, todo estuviera encontrando un nuevo orden. Un día, después de uno de esos entrenamientos, Diego me preguntó si mamá ya tenía otro novio. Le dije que no lo sabía y que, si lo tuviera, nos lo diría cuando creyera que era el momento. Me miró sin responder y luego dijo algo que me dejó quieto un segundo. No quiero tener otro padre. Le aseguré que no iba a tener otro padre, que eso no funciona así, que él me tiene a mí y siempre me va a tener. Asintió y cambió de tema. Pero ese comentario me quedó rebotando en la cabeza. No por miedo a perder mi lugar, sino porque entendí que él también, a su manera, estaba procesando todo. Los niños no necesitan detalles, pero sienten el ambiente, notan las ausencias, las puertas cerradas, los tonos de voz. Yo había hecho lo posible para que no le faltara nada, pero aún así él no era ajeno a la realidad. Volver a salir con alguien nunca fue una prioridad, pero tampoco quería cerrarme por completo. Durante un tiempo probé las aplicaciones de citas. Algunas charlas, alguna que otra salida, pero todo demasiado forzado. No tenía la cabeza ni la energía para empezar de nuevo, contar mi historia, justificar mi estado civil, explicar que no buscaba remendar nada, solo compartir tiempo con alguien que no me mirara con lástima o con desconfianza. Una mujer con la que hablé durante un par de semanas me lo dijo claro cuando le conté que tenía un hijo. Yo no quiero ser niñera de nadie. No me molestó. Al contrario, agradecí la honestidad. Dejé las apps. Volví a enfocarme en mí, en casa, en Diego. Un sábado lo llevé a ver un partido del Zaragoza. Hacía tiempo que no iba al estadio y, aunque el equipo no daba muchas alegrías, él lo vivió como si fuera la final de un mundial. Verle los ojos brillando cuando coreaban los nombres de los jugadores fue más que suficiente para que el día valiera la pena. A la salida me abrazó y me dijo que había sido el mejor día de su vida. Supongo que eso es lo que uno necesita escuchar para seguir adelante sin volverse loco. Clara empezó a salir más. A veces cuando dejaba a Diego mencionaba que iba a cenar con una amiga o que tenía planes. Nunca pregunté con quién. No me interesaba. Ya no era mi vida. Aunque admito que hubo un momento en el que noté que algo había cambiado. Fue cuando Diego empezó a mencionar a un tal Víctor. Al principio no le di importancia. Pensé que sería un compañero de trabajo o un amigo del colegio de Clara. Pero luego dijo que habían ido los tres al cine, y después, que Víctor le había comprado un balón nuevo. Me tragué la incomodidad. No reaccioné. No hice preguntas. Pero cuando Diego me contó que Víctor había dormido en casa de su madre una noche que él también estaba allí, no pude seguir fingiendo que no me afectaba. No dije nada en el momento. Lo llevé al colegio, le di un beso y le deseé buen día como siempre. Pero ese mismo mediodía le escribí a Clara y le pedí que nos viéramos en persona. Acordamos vernos en un parque donde solíamos llevar a Diego cuando era más pequeño. Nos sentamos en un banco, con bastante espacio entre los dos. Yo fui directo al grano. ¿Quién es Víctor? Ella me miró sabiendo que esa pregunta tarde o temprano iba a llegar. Es alguien con quien estoy saliendo desde hace poco, dijo. No pensé que fuera necesario contártelo aún porque no tenía claro si iba a funcionar. ¿Y ya duerme en tu casa cuando está Diego? No contestó. Solo bajó la mirada y luego intentó justificarse. Fue solo una vez. No quería que lo vieras como una falta de respeto. No es por respeto a mí. Es por Diego. No puedes meter a un desconocido en su rutina así, sin más. No es un desconocido para mí. Pero sí lo es para él. Y eso importa. Ella asintió. Dijo que no iba a volver a pasar, que tenía razón, que se dejó llevar por el entusiasmo. Yo no tenía fuerzas para discutir más. Solo le pedí que pensara bien en los pasos que daba a partir de ahora, porque cada movimiento suyo también le afectaba a Diego. Me dijo que lo entendía. Que lo tendría en cuenta. No sé si lo dijo en serio o por terminar la conversación. Al mes siguiente, me enteré de que Víctor ya no aparecía más. No porque ella me lo contara, sino porque Diego dejó de mencionarlo.
A veces los niños también entienden cuando algo no va más y simplemente lo dejan de nombrar. En casa todo seguía su curso. Yo había aprendido a cocinar mejor, a organizar los horarios, a disfrutar de mi espacio. Había días en que el silencio pesaba, pero otros en los que lo agradecía. Poco a poco empecé a entender que la vida después de algo tan jodido no es inmediata, pero tampoco imposible. Un domingo por la mañana, mientras Diego desayunaba cereales y yo leía un informe del trabajo, me miró y me dijo: ¿Estás feliz? Lo miré y no supe qué responderle al principio. Porque no lo había pensado así, en términos de felicidad. Había estado tan enfocado en reconstruir todo que no me detuve a medirlo. Estoy bien, le dije. Estoy tranquilo. Pues pareces feliz, añadió. Y en ese momento lo pensé bien. No estaba en el lugar donde quería estar antes de que todo se rompiera, pero tampoco estaba donde me temía terminar. Había algo de felicidad en esa estabilidad. En poder mirar a mi hijo sin sentir que fallé. En poder caminar por la calle sin pensar en lo que dejé atrás. Lo que había vivido me enseñó que la fidelidad no es solo no acostarse con otra persona, sino también no traicionar la vida que se construyó en común. Y Clara había fallado en eso. Yo había fallado en no ver las señales a tiempo, pero eso ya no importaba. Ahora solo quedaba mirar hacia adelante. Y por primera vez, sin miedo.